Le da a uno la impresión, con lo que han hecho ya en España y ahora está incorporando la Comunidad Económica Europea, da la sensación de que todavía estamos con una legislación muy pobre y que tal vez necesitamos más estructura jurídica y obviamente más seguridad. No sé usted si ve algo parecido o nos quiere como ampliar ese tema. Pues ciertamente, seguramente falta lo que los juristas ahora últimamente dicen densidad normativa, falta un poquito de regulación. Repito una cosa, el planteamiento que yo les he hecho del sistema propio del servicio público, bueno, pues puede ser un sistema que tiene sus defectos y que será rechazable, etcétera. La alternativa a la despublificación, a la eliminación del servicio público, que tiene estas peculiaridades que yo he relatado, no es la desregulación, no es, en definitiva, el retroceso por parte del poder público, de la administración pública, en algunas intervenciones que son básicas. Hace un momento la doctora Tobón ha hecho una exposición en la que insistía, aprovecho yo para introducir un tema, en la que decía, bueno, hay que quizá intervenir sobre las tarifas mínimas. Bueno, desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista de la despublificación, no del servicio público, donde ahí no hay problemas para fijar las tarifas, una reiteradísima doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las autoridades comunitarias europeas han dicho que los precios mínimos, las tarifas mínimas, son contrarias a la competencia y las han eliminado radicalmente. Incluso han eliminado los precios orientativos. Una cámara, por ejemplo, o por ejemplo en la prestación de servicios profesionales, los abogados tenían aranceles mínimos, tarifas mínimas. Esas han quedado eliminadas por contrarias a la competencia y han quedado eliminadas incluso los propios precios orientativos. Entonces yo digo, a lo que hay que ir es evidentemente al establecimiento de unos criterios mínimos de calidad en la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque hay valores superiores que defender. Sobre eso no discutiremos. ¿Y qué problema hay para establecer eso? Ninguno. Firme voluntad y decida voluntad de hacerlo. ¿Y cuál es el problema ulterior? Arbitrar mecanismos que permitan controlar y fiscalizar y asegurar que eso se cumple. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, tengo la impresión de que a veces se confunden los movimientos despublificadores o de entrega, diríamos, al mercado con un repliegue de cualquier regulación. La despublificación, la eliminación de los servicios públicos no ha dado lugar a la desregulación, ha dado a lo que técnicamente en Europa al menos se denomina un derecho de la regulación económica, de la nueva regulación económica. Y ahí seguramente pues hay bastante trecho que recorrer, ¿no? Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, vamos con preguntas para Miguel Ángel. Bueno, vamos a la primera. Para Miguel Ángel, ¿cómo se regula la informalidad del transporte si las motos son consideradas competencias para el transporte público? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La informalidad en México se ha regulado con dos esquemas. Primero, como atinadamente lo decía Viviana, existe un mecanismo que tiene autoridad por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de inspeccionar en el camino y ver que los autobuses y los prestadores cumplan con los requisitos que marcan las leyes. Este mecanismo ha funcionado en México de diferente manera. En el norte del país, que es de donde yo provengo, ha sido muy efectivo, pero porque las grandes corporaciones han puesto mucho interés en apoyar a la autoridad para que esto se dé. En el sur del país, desgraciadamente, no ha sido el mismo enfoque y aunque la autoridad tiene esa responsabilidad, no la ha llevado a cabo y la informalidad ha crecido tremendamente en esa sección. Ese es el primer mecanismo, a través de inspección y auditoría de la SCT. El segundo mecanismo que les comentaba y creo que es muy valioso es el tema de los incentivos fiscales. El incentivo fiscal va a aquella compañía prestadora de servicio que es formal, que paga impuestos. Generalmente el informal en México
está muy relacionado con el no pago de impuestos, no está registrado, declara menos de lo que es, busca la manera de evadir exactamente. Entonces, los incentivos que van orientados al que paga impuestos han funcionado también en mi país. Perdón, y el segundo tema por ahí, que si las motos son consideradas competencia. No, nunca los hemos considerado como tales. Realmente el uso de la motocicleta es un vehículo urbano, ¿verdad? No. Me imagino que es el concepto del que están hablando, ¿verdad? Okay. Mototaxismo. Yo creo que tendré que entender un poco más aquí, pero en el caso de México no tiene nada que ver con el sector de transporte de pasajeros. No es competencia. De todas formas, mañana va a ser un tema interesante y está dentro del programa el tema de las motos. Bueno, otra pregunta. Esta es de Geotrans. En representación está Andrés Oquiceno. Y dice, ¿considera usted que el transporte de pasajeros debe autorregularse bajo el esquema económico de competencia perfecta? El problema del transporte de pasajeros es que al tener un costo fijo alto, y lo comentaba por ahí, tienes tendencia y tienes tentación de crecer bajo el concepto de marginalidad. Si logro recuperar mis costos variables, entonces ya tengo un peso adicional en mi bolsillo y por lo tanto resulta que eso es bueno. No es cierto, conocemos que tenemos que reponer el autobús, tenemos que reponer la infraestructura que hay, de tal manera que el problema no es el mercado, les decía, el mercado es inteligente, si cobras de más, el mercado se va a retirar y va a ir a otro medio de transporte. Para mí, en mi opinión, yo sí creo que debe haber una mayor regulación por parte de las autoridades. El ejemplo de lo que les platiqué, que la autoridad se mantuvo al margen de todo lo que sucedió, con efectos catastróficos para este sector, para mí, en mi experiencia, es lo que marca que sí debería haber mayor regulación. No estoy seguro si el sistema de concesión sea el ideal o si simplemente debe ser una mayor participación del Estado regulando algunos conceptos, pero sí debe haber mayor regulación y no debe dejarse la competencia perfecta. Y les comentaba, el caso de las líneas aéreas es exactamente lo mismo. ¿Por qué ninguna línea aérea gana? Realmente hay muy pocas a nivel nacional, se cuentan con los dedos de las manos. Y esto es porque se creó sobre oferta, esto es porque todos compiten contra todos y es muy difícil de evitar la canibalización entre ellos. Por último, ¿quién ejerce el control de transporte en su país? Desde el punto de vista de autoridad es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay una dependencia específica que es la Dirección General de Transporte que tiene bajo su cargo cumplir y hacer cumplir todos los reglamentos en materia. Aquí llegó una última hora también para Miguel Ángel. ¿Cómo transformaron las cooperativas de transporte en sociedades comerciales? ¿Cómo se transformaron en sociedades comerciales? Les ha sido un proceso muy doloroso y tardado, pero creo que es bien necesario porque al final de cuentas lo que hicieron fue los permisionarios o miembros de las cooperativas aportaron en cierta manera sus autobuses y se convirtieron en partes sociales. ¿Cuál es la gran diferencia? Como tú, poseedor de un porcentaje accionario de la empresa, ganas si la empresa gana y ahí alineas todos los intereses de los actores. Ya no te interesa tener un taller de mantenimiento, ni te interesa hacer el que compra refacciones, ni te interesa si el operador que le decimos en México, chofer o conductor, está mejor el tuyo que el del otro. Todos parten de un estándar y de un solo modelo de negocios. Entonces, eso ayuda a alinear intereses y el proceso básico fue eso, cambiar la propiedad del autobús por partes sociales de empresas. Bueno, estas para Viviana Tobón ya las siguientes preguntas. Vamos a la primera. Esta pregunta la hace Carlos Cristóbal Pinto. ¿Cuál es el papel de los usuarios? Me imagino que en el proceso que estamos conversando, si debe haber un manual de deberes y derechos, una hoja, un libro de reclamaciones asociado a cada vehículo. Sí, es que el asunto que hemos visto es que en este caos de ordenación de operativa del transporte en Colombia, el usuario, el pasajero ha sido el olvidado, ¿no? Entonces, no se nos puede olvidar que los competidores o los prestadores del servicio y el Estado tenemos dos, necesidades de regulación distinta, en la medida, mientras que las empresas lo que buscan es una regulación con el fin de salir de la competencia desleal o quitarnos de encima el competidor desleal, lo que busca el Estado es mejorar la calidad del servicio.
Entonces, en este momento yo considero que el centro de la articulación de cualquier política o reestructuración al sector tendría que ser la mejora indiscutible de la calidad del servicio, y eso repercutiría en la elaboración de manuales de derechos y deberes, porque también encontramos que pasajeros son responsables también de algunos problemas en la calidad del servicio que prestamos, como la seguridad, el sobrecupo, el tema de los límites de velocidad. Incluso a veces los pasajeros son los que más solicitan exceder esos límites en el cupo de los vehículos o incluso los límites de velocidad. Es una tarea pendiente, sin duda es una tarea pendiente para el país, para el sector. Lo que sucede es que, a juicio nuestro, estamos empezando a organizar la competencia de mejor manera, para evitar que tengamos tarifas predatorias que nos lleven a reducirla o disminuir la calidad del servicio, y que en adelante podamos nosotros, a partir de alinear estos incentivos, tener un mejor servicio para el usuario. Y pues bienvenidos todos estos, digamos, figuras que nos ayuden a alinear. Aquí quisiera complementar, y fue parte como el planteamiento que se hizo al inicio del Congreso, y es que los transportadores tenemos que empezar a conocer más a nuestros usuarios. Nos limitamos básicamente a oír a nuestros conductores qué opinan los pasajeros de sus vehículos, del viaje, de cómo conducen, pero no vamos más allá. Hay que invertir más en encuestas, hay que invertir más en la misma opinión de los pasajeros, qué opinan de nuestras empresas, qué opinan de nuestros vehículos, del comportamiento de los conductores, de sus auxiliares cuando el caso va con auxiliares o segundos conductores. Hay que conocer más a nuestros usuarios y gastar plática en eso. Hay que sacarla del bolsillo y que ellos nos vayan diciendo, y el mismo usuario nos va trazando la ruta. Es lo que hacen todos los sectores. Hacen grandes inversiones en encuestas y de acuerdo a eso van sacando sus productos. Bueno, otra pregunta para Viviana. ¿Considera usted que el manejo del mercado en transporte de pasajeros debe estar bajo el modelo de demandas perfectamente inelásticas? También la hace Geotran de parte de Anderson Kisen. Lo primero que les dije es que tuvieran compasión con mi formación jurídica frente a los temas económicos. Pero yo me imagino que la pregunta está más relacionada con el tema de reducir competencia, ¿es así? ¿De reducir competencia? ¿O restringir competencia? No. Sí. Es que no entiendo el sentido. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, cuando tú hablaste de las demandas elásticas en materia de pasajeros, hablaste de que esos pasajeros tienen unos bienes sustitutos o pueden cambiar de una empresa a otra por el tema de la tarifa, ¿cierto? Que ese es un perjuicio prácticamente para el sector transporte en el tema del servicio que le presta al usuario, ¿ya? Si llevamos eso al tema económico de demandas inelásticas, significaría entonces que todos los usuarios deberían acceder a una misma tarifa a las 8 o 9 empresas que estén dentro de la misma ruta. A eso es que va la pregunta. Bueno, más allá de la fijación, digamos, de una tarifa única que a juicio nuestro lo que sería es sencillamente entrar en un escenario de estrangulamiento de la competencia, es decir, dejaría muy pocas posibilidades para competir y para fortalecer las empresas en valores agregados. Más allá, digamos, de volver una demanda inelástica, lo que consideraríamos y que es necesario es actuar sobre los estándares mínimos. Es que la sensibilidad y la elasticidad de la demanda está dado porque es que no a todos les cuesta lo mismo y no les cuesta por cuenta de la informalidad. Entonces necesitamos equiparar que todos les cueste, digamos, al menos unos mínimos que garanticen seguridad, accesibilidad y calidad para que ya libremente puedan las empresas competir con valores agregados, con mejor servicio y con, digamos, unos servicios diferenciales que harían que el sector fuera más competitivo. Porque es que más allá, podemos nosotros en este momento resolver el tema de competencia entre los prestadores internos, pero a largo plazo también nuestro competidor viene siendo los otros modos, como es el servicio particular, el carro particular y también el avión. Entonces es fortalecer el sector en su capacidad o en su posibilidad de dar un mejor servicio, un servicio de valor agregado. Economista, sí, ayuda. No soy economista, pero quisiera comentarles, porque creo que es una pregunta muy importante. En nuestro caso en México, ¿qué sucedió?
Recuerdan que tuvimos una bajada de precios tremenda. Normalmente los precios son muy parecidos en México para los diferentes tipos de servicio. Mira, el aprendizaje fue este. Cuando las tarifas se bajaron 50%, los mercados crecieron 30%. ¿Sí? Cuando empezamos a subir las tarifas, 10, 15%, porque se hizo de manera gradual, los mercados no cayeron al mismo nivel del incremento de tarifas. ¿Qué te dice esto? Aprendimos con este proceso también doloroso, y a lo mejor omití comentarlo, que nosotros vemos que más bien es semi-inelástico. O sea, hay un nivel de precios hay un rango de precios en donde el pasajero está dispuesto a pagar un poco más o mantenerse con la preferencia de una empresa si la ve de mejor nivel, de mejor servicio, etcétera. Nosotros creemos que en el caso de México esos niveles no exceden el 10% de diferencial en tarifa. Fuera de esto, lo que va a pasar es lo que comentaba Viviana. A final de cuentas, una diferencia de 15, 20% en tarifa sí se vuelve predatoria y ocasiona que un pasajero tome la decisión de cambiarse de un lugar a otro. Al menos esa fue la experiencia en nuestro caso. En pocas palabras, no es necesario mantener la misma tarifa. Tú puedes tener alguna tarifa diferenciada en función de tu servicio, la calidad, la comodidad que das, pero también hay ciertos márgenes que la industria tiene que autorregularse para no caer en esa depredación de precios. Vamos aquí a acabar con otras 3 preguntitas cortas. Aunque ya aquí esta ya se había dado la respuesta al final, pero Viviana nos puede concretar más. ¿Cómo iniciar la transformación empresarial de CAB, de BAA en Colombia? Bueno, yo creo que eso hace parte de lo que tendríamos que empezar a construir gremios y empresas. Podríamos, y eso lo hemos hablado al interior de la ANDI, empezar a capitalizar esos consensos que se han generado a partir de las reestructuraciones y generar una serie de incentivos en temas de formalización, de generar incentivos económicos, incentivos fiscales, para los actores formales dentro del sector, y generar de pronto algunos planes de apadrinamiento, de encadenamiento para transformación operativa. La idea es que las empresas empiecen a transformar sus estructuras hacia la administración integral de los recursos. Esta también para Viviana, está muy solicitada hoy. ¿Se ve alguna diferencia entre el transporte interurbano de media y larga distancia? En la media distancia el porcentaje de abordaje en terminales es menor. Esta pregunta la hace Julián Gómez. Sí, tiene unas características y unas connotaciones distintas. Incluso más allá del transporte de media está también el transporte de corta distancia, que está incluso a veces más relacionado con los fenómenos de integración de las grandes ciudades y las ciudades de región. Uno podría pensar que en temas de mercado puede parecerse las rutas de larga distancia pueden tener muchas más similitudes con el avión o con otros modos, y que la media podría variar. Yo creo que es un tema fundamental de control. Es decir, si nosotros podemos tener o no a los terminales como apoyo como agregadores de demanda en el apoyo del control, pero si no generamos un proceso de formalización y un proceso de establecimiento de estándares mínimos, creo que no vamos a lograr nada. Esta pregunta la hace Daniel Cristancho. Dentro de los proyectos de reforma del transporte, ¿en qué estado quedarían los servicios especiales? Está más para el ministerio, ¿no? Doctor Becerra. Digamos que sobre el tema de los servicios especiales, el llamado que hemos querido hacerle al ministerio es que es necesario y es urgente que no sigamos regulando y abordando las modalidades de una manera desilvanada y desarticulada. Cualquier medida que se tome en materia de transporte especial incide directamente en el transporte intermunicipal. De la misma manera en que a veces algunas medidas que tomamos en el transporte intermunicipal inciden también en el ámbito urbano y viceversa. Entonces el llamado es: hagamos un ejercicio de planeación del tema pasajeros de una manera integral. Que estudiemos las incidencias que puede tener la creación o la apertura de una modalidad o la habilitación de ciertas empresas en una modalidad respecto de la otra. Ese es fundamentalmente el llamado, y creo que es uno de los temas también de agenda para el nuevo gobierno. Hemos terminado ya el panel, entonces continuamos con el orden del día.